y vamos a hablar sobre la distribución de tirantes, ¿no? ¿Cómo distribuimos los tirantes? ¿No? Y acá como dice ahí, primero vamos a definir cada parte de una estructura para cubiertas con pendiente. Cada parte sería, en este caso, ya las partes las hemos visto, que es el faldón, la limaolla, la limatesa, ya hemos visto toda esa parte. Ahora vamos a ver qué tipos de materiales, cómo se llaman cada una de las partes estructurales, ¿sí? Porque los tirantes sería la parte estructural de, de la cubierta. Bien, en este caso vamos a nombrar lo primero cabio. El primer material que conocemos, parte de la estructura, es el cabio. ¿Y qué es? Es una pieza lineal que forma parte de una cubierta inclinada situada sobre las correas y con las mismas pendientes que el faldón, para servir de apoyo al tablero o a un machimbrado, ¿sí? Sobre los que se coloca el material de cubierta. Bueno, muchos de ustedes ya algunos habrán visto, acá lo tienen, lo que es en este caso es un cabio de pino heliotis, ¿sí? Uno de los pinos más comunes y más económicos en el mercado. Bien, después dice, cabe señalar que para saber qué dimensiones debe tener un cabio, correas y vigas se recurre al sistema métrico legal argentino, que se rige a su vez por el Sistema Internacional de Unidades, que abreviado sería SI, también denominado Sistema Internacional de Medidas. Es el heredero del antiguo sistema métrico decimal, por lo que el sistema internacional también es conocido de forma genérica como sistema métrico. En una palabra, las medidas a tomar en cuenta serían las del alto y ancho y longitud de cada uno de los cabios. Igualmente, todavía en la Argentina muchos proveedores, bueno, acá lo tienen, acá se los dejo para que mientras yo hablo ustedes lo pueden copiar, pueden frenar el video para ir copiándolo todo, ¿no? Pero en la Argentina todavía se sigue utilizando el sistema inglés, ¿no? O el eh, sistema imperial para estas cosas. Hay algunas casas de aserraderos que lo usan y hay otras que no. Así que ustedes tienen que estar preparados para cada uno de eso. Eh, Hay gente que pide los cabios con sistema decimal, o sea, en centímetros o en metros, y hay otros que lo piden en pulgadas, ¿sí? Eh, pero en el mundo se está utilizando ya el sistema internacional, que es el sistema métrico. Solamente acá, como lo dice, Estados Unidos y alguno que otro, creo que Pakistán son los únicos dos países que están haciendo esto. Bien, la longitud acá te dicen algunas para que vayan comparando en el sistema lo que es el sistema imperial y lo que es el sistema decimal, lo que es una milla, lo que es una yarda, para que lo tengan en cuenta. Lo mismo que es lo que es un pie y lo que es una pulgada. Nosotros más que nada estamos viendo pulgada. Pie se va a ver en el tema de chapas, pero después lo veremos. Acá dice, instructivo para computar un techo de madera con pendiente. Bien, acá hablo un poquito de lo que es el sistema constructivo, ¿no? Las tiranterías o estos cabios se calculan que debe haber una distancia entre cabio y cabio entre 60 y 70 centímetros. O menor también puede ser la separación, ¿sí? O sea que cuando empiezan a hacer la distribución, cuando empiezan a tirar los cabios, no debe haber más de 70 centímetros. O puede ser menos de 60 también. Por supuesto que todo depende eh, de la economía también. Hay gente que por economía trata de, y por cálculo, trata de utilizar menos tirantes para ahorrar también, ¿no? Y bueno, y acá tenemos, se los voy subiendo para que tengan tiempo para copiar, que dice cómo ser ejemplos, ciertos ejemplos. Pino heliotis, ¿no? El pino que vimos hace un rato. Luces máximas. Recuerdan que las luces máximas es entre apoyos. Quería decir desde una punta a otra punta, desde un centro desde un apoyo a otro apoyo, qué luz tenemos. Recuerden que lo vimos en los cálculos de losas direccionales y unidireccionales, que era una luz, ¿sí? En este caso, se puede usar un cabio, ¿no? Estamos hablando de luces desde el centro, en el caso que sea una pendiente de dos caídas, ¿no? Como ser ejemplo. Desde el centro de la cumbrera hacia el apoyo, hacia abajo, hacia el apoyo, ¿no? Tenemos un cabio de 5 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto. Esto es en el sistema decimal. Y acá está en el sistema imperial, que sería de 2 por 6. La luz máxima que puede hacer
es de 4 metros. O sea que usted tiene una luz de más de 4 metros, ya esta medida no les alcanza. Y en este caso es para cubiertas de chapa, que son chapas que son más livianas. Las chapas son más livianas que las tejas, ¿sí? Bien, cuando usamos un cabio de 7 centímetros y medio de ancho por 15 centímetros de alto, en el sistema decimal, que sería en el sistema imperial 3 pulgadas por 6 pulgadas, la luz, en este caso, al ser un poquito más ancho, podemos utilizarlo de 4 metros con 50. Hasta eso podemos utilizar. ¿Sí? Quiere decir que podemos tener esa luz para usar uno de estos cabios. Estamos hablando siempre para cubierta de chapa. Bien. Ahora bien, en anchico, ahí le dice el anchico cuál sería, ¿no? El anchico es otro tipo de madera. Qué tipo de cabio, las luces entre apoyos, y acá es lo mismo. Fíjense que una de 2x6 tiene una luz de 4,50, o sea que esta madera es un poco más dura que la de Pinoliotis, por eso puede tener un largo más mayor. En este caso la luz es de 4,50 para un techo de chapa. Y de 3,30, fíjense cómo baja la luz que debe haber entre apoyos, que es de 3,30 para tejas. O sea que la teja, como les dije anteriormente, es mucho más pesada. Y así vamos nombrando como ser el cabio de anchico de 3 pulgadas por 6 pulgadas. Puede ser para un techo de chapa, debe tener una luz máxima, estamos hablando siempre de luces máximas, como dice acá arriba, de 5 metros. Y de 4,30 para techo de teja. Bien, acá también tienen otro que es el de salina, donde tenemos distintas medidas y para distintos tipos de tejas y chapas. Se los dejo ahí y mientras tanto sigo con lo otro. Acá hay algo que tienen que tener en cuenta cuando lo copien también. Es tener en cuenta, muy importante, que estos datos son solo orientativos. Estos son, digamos, para luces chiquitas, para cosas que ya, ¿no? Digamos como que ya hay un cálculo previo universal. Pero siempre, y ustedes van a aprender en séptimo año, en la materia estructura, van a aprender a hacer los cálculos reales de la luz y espesores de cabios, de vigas y todo lo demás. Eso lo van a ver en séptimo año. Así que es muy importante que recuerden esto desde el sistema constructivo, tengan toda esta parte para después aplicarlo en estructura en séptimo año. Pero para nosotros estas medidas está bien, porque por ahí les digo vamos a hacer un plano y hagan la distribución de los cabios, y entonces ustedes ya pueden tener una idea básica para comenzar a hacerlos, ¿sí? Para hacer sus proyectos y todo lo demás. Ahora van a tener más herramientas para hacer proyectos de techos con pendientes y todo lo demás. Bien, ahí sigue otra definición de otro material que se utiliza, correa. También es correa, también llamado viga, ¿sí? Es la viga de madera, ¿sí? ¿Y qué es? Es la pieza que se coloca horizontalmente sobre los pares de una cubierta para dar soporte a los cabios, ¿sí? Sobre ellos se apoyan los cabios. Dicho esto, la correa es uno de los elementos que soportan más cargas y a su vez transmiten la fuerza a columnas o mampostería, ¿sí? Así que bueno, es para que ustedes tengan en cuenta qué es la correa y todo lo demás. De madera estamos hablando. Por lo tanto, la correa o viga son en su mayoría de mayor dimensión que los cabios. Por lógico, ¿no? Son mucho más grandes. Las correas o vigas se pueden utilizar en la limatesa, conversa y cumbrera. Bien. Eh, Vayan refrescándose que eran cada una de esas partes. En la unidad 2, en la primera parte, lo tienen todo eso, ¿sí? Vayan refrescándolo. Bien. Acá tienen lo que sería una imagen sobre lo que era el cabio, dónde es el cabio y lo que es la correa, como para que ustedes vean. Este es el sistema de encastre que puede ser tanto sobre la correa, en la correa o viga, o sobre ella. También se pueden hacer sobre ella los encastres. No encontré ahora una foto, pero más adelante voy a ver si consigo algunas fotos y cosas así para compartirlas, ¿sí? Bien, acá tengo otras imágenes para que ustedes vayan mirando. Esto sería una parte, digamos, que utiliza cabreada. Esta es una cabreada que se utiliza para distribuir la fuerza. Acá en esta caída, acá van a ver en este sector, si no se lo están viendo, eso es el cabio. Y todas estas más gruesas que se ven son las correas. Ahora, esas correas también hacen que no se doble el cabio cuando tienen luces grandes.
Y cuando son tan grandes, porque este parece ser un techo muy grande, una nave grande de luces, se usan las estructuras estas que se llaman caballetes para que van en vigas en diagonal y todo eso que en el séptimo año lo van a calcular, ¿sí? Y les va a venir, van a ver qué interesante que es esta parte. Bien, ahora tengo acá las medidas comerciales de las correas o las vigas, ¿no? Y observen que se las puse en pulgadas. Ustedes si quieren después las pasan en centímetros. Están en pulgadas que serían 3 por 8, 3 por 9, 3 por 10, 3 por 12 y así sucesivamente hasta donde ustedes necesiten. Bien, ahora vamos a hablar un poco de nuevo lo que es el sistema constructivos. Ustedes recuerden que tienen que ir copiando todo esto, ¿sí? En el sistema constructivo dice, los cabios o tirantes se apoyarán sobre las vigas o cableadas estructurales, ¿sí? Esto creo que lo dije adelante. O bien sobre el encadenado perimetral. Puede ser que ustedes tienen todo el perímetro con madera o columna o vigas o mampostería. Bien, con una separación generalmente alrededor de 60 a 70 centímetros, ¿sí? Lo que estamos viendo acá, que eh, entre cabio y cabio tiene que haber no más de 70 centímetros o menos, ¿sí? Y tienen que ser todos iguales, tratar de que todas las distancias se mantengan por una cuestión de vista arquitectónica, ¿sí? Porque no puedo poner una distancia entre cabios de 50 centímetros, el otro que sigue voy a ponerlo a 60 y el otro 65, el otro 70 y después vuelvo a 50. Entonces esas diferencias de distribución arquitectónicamente y calcular para cálculo estructural tampoco es bueno. Así que siempre se mantienen, se trata de utilizar el espacio que se tiene y dividir los cabios en la misma distancia todos iguales. Esa distancia que tenemos que dividirlo, que no tiene que ser más de 60 o 70 centímetros. Algo así como hicimos las distribuciones de los cabios en los entrepisos de madera. Recuerden los entrepisos de madera cuando distribuimos los cabios, exactamente igual. Tienen que ser parecidos para mantener la arquitectura también. Bien, acá sigue. En cubiertas livianas, o sea, en chapas, suelen ponerse cabios de menor escuadría o más separado. Porque no pesan tanto, por eso mismo se dice. Es lo que dije anteriormente y se los demostré. Menor escuadría significa menor tamaño y se puede separar un poco más porque son más livianos. Los cabios y el techo, la cubierta es más liviana. Los cabios y las vigas pueden ser de madera maciza o laminada. Estas últimas tienen la ventaja de poder cubrir mayores luces. Sobre los cabios se coloca generalmente machimbre, el cual dará soporte a la aislación hidrófuga y térmica. Bien, una cosita que tiene que ver con lo que hemos visto el año pasado en conocimiento de los materiales. En el trabajo, recuerdan sobre madera, ¿sí? Materiales de origen vegetal. Y ustedes trabajaron muy lindo y se ve el trabajo de las distintas maderas que para qué se usaban y todo lo demás. Y aparte de todo eso, es para que ustedes sepan de que cada madera tiene su resistencia y su pandeo y todo lo demás. Así que tiene mucho que ver, por eso en séptimo año van a calcular y van a tener que retomar todo lo que vieron en cuarto año en conocimiento de los materiales con respecto a maderas y lo que estamos viendo ahora en quinto año con respecto al sistema constructivo. Bien, para terminar haciendo bien el cálculo en séptimo año. Bien, ubicación de las aislaciones, dice, ¿no? Ahí está, se los dejo ahí. Estamos en la hoja 3. Para la ubicación de las aislaciones se genera un espacio con listones de 2 por 1. Y ese 2 por 1 se los puse en pulgada. Ustedes después si quieren lo pasan al sistema métrico. Y acá se hago una salvedad. Esto es de acuerdo al espesor del aislante. ¿Mm? Colocado sobre el machimbre en la línea de proyección del cabio. El aislante es el que yo les digo. Tenemos varios aislantes. Tenemos el aislante de vapor, que es hidrófugo. ¿Sí? Nosotros tenemos para que puede pasarse una gotita por algún lado y si abajo tenemos un machimbrado se arruina y puede tocar también los cabios mismos y pueden empezar la putrefacción de la madera y bueno, hay que cuidarla. Por eso se ponen aislaciones hidrófugas.
lo que ustedes lo conocen por una marca que se llama Roveroid, algunos, o Roveroid, que algunos lo conocen, que en realidad es un cartón de cierta espesor, grosor, embreado, ¿sí? Con brea, bañado en brea. También hay otros nuevos que son con burbujas plásticas que tienen la doble función de barrera hidrófuga y barrera térmica. Estoy observando con respecto a ese tipo de aislante, que tipo burbuja, de acuerdo a la experiencia que tengo en obra, eh, muchas de ellas, muchos de estos aislantes de esta forma plástica y con burbujas, con el tiempo, dependerá 15, 10 años, y de acuerdo a las condiciones que esté ese techo, se empieza a degradar el material y se pierde. Así que no lo estoy, hasta ahora no le encuentro algo mejor que sea el Roveroy, conocido por ustedes, que sería el cartón embreado, o el otro que es muy bueno, que es el cartón Tetra Brick. ¿Vieron el cartoncito de, vamos a decir, de la leche en caja? Bueno, vienen también en rollos para ponerlo en el techo, que es algo muy muy bueno, que es mejor todavía que el Roveroy, que el cartón embreado. Bien, entonces, después, arriba de eso, va lo que se llama el aislante térmico. Muchos de esos aislantes térmicos lo utilizan como un pedazo de polietileno expandido. Un polietileno expandido, ¿recuerdan cuál es? Que lo vimos también el año pasado en conocimiento de materiales. Que ustedes lo conocen y le dicen a cada rato por su nombre de marca, como Tergopol. Bueno, el polietileno expandido pueden venir, como lo hemos visto el año pasado también, de distintas densidades, ¿no? Entonces puede ser más duro, más blando, y cuanto más duro es más aislante, mejor actúa ante el aislamiento. Pero también depende del espesor. Pero también están los que son los de fibra conocidos como fibra de vidrio, pero que son fibras de plástico, eh, que esas fibras es algo como una espuma, como una espuma, que tiene distintos espesores. Esto es como todo, si el propietario puede tener un buen aislante térmico, entonces va a poner el mejor. Y si pone el mejor va a ser de un espesor mayor. Entonces, todo se condiciona en el tema del listón del 2x1 en el alto del aislante térmico, ¿sí? Así que eso es importante, porque si yo no puedo, no debo poner un aislante térmico que después le ponga la cubierta, sea de, de chapa o sea de teja, que lo aplaste al aislante térmico. Si no, eso significa no cumplir la función del aislante. Y no es culpa del material, sino de la mano de obra que hizo ese trabajo. O del, o del profesional que debía controlar eso. El aislante es de muy buena calidad y se debe de respetar el espesor, no se los debe apretar, ¿sí? No se lo debe apretar. Por eso depende todo esto y es muy importante del listón. ¿M? Del listón. Después más adelante van a ver, porque se los voy a poner en imágenes, todo eso, para que ustedes lo entiendan bien y se los voy a volver a repetir. Bien, perpendicularmente a los listones se coloca la membrana aislante, ¿sí? Fijándose con listones de 1 por media, ¿sí? Listones de media, de 2,5 centímetros por 1,5 centímetros en el sistema métrico, comúnmente llamados yeseros. La función de estos será doble: sujetar la membrana a la estructura del techo y servir de separación entre la clavadera y la membrana aislante. La aislante hidrófuga estamos hablando, ¿no? Esto lo vamos a ver ahora, no sé, pero vayan anotando. Evitando, voy a la página 4, obstrucciones en el libre escurrimiento del agua. ¿Mm? Además, el listón permitirá replantear la ubicación de las clavaderas para obtener filas paralelas a la cenefa y entre ellas. Ahora bien, después vamos a ver qué era la cenefa y todo lo demás. Eh, el listón, lo voy a poner acá abajo un poquito para que ustedes vean, es lo que les estoy diciendo. Acá tenemos el machimbrado. ¿Mm? Tenemos el machimbrado. Tenemos el, digamos, este sería lo que va así paralelo al cabio. Sería el yesero, que es más chiquitito, finito, que me sostiene la membrana hidrófuga, digamos,
que sería el tetrabric o el cartón embreado. Y después va el clavador, sería el listón clavador, sería que este es el que decíamos del 2x1. Acá en el medio va a ir el aislante térmico. Si yo voy a poner un clavadero que es finito y el aislante térmico es más ancho, como ser ejemplo de 2x2, un listón que tenga 2x2 o 5 centímetros por 5 centímetros. Y resulta que el aislante térmico tiene 8 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Se va a achicar, se va a apretar cuando ponga las tejas, en este caso tejas o chapa, se va a apretar 3 centímetros. Entonces estamos desperdiciando material, pagando un material muy caro y no aprovechándolo al máximo de la capacidad de aislante térmico que tiene. Por eso ahí es muy importante este listón que corresponda al aislante térmico que vamos a colocar. Bien, vamos a seguir acá para que ustedes sigan entendiendo lo que es. Bien, comúnmente se utiliza la línea de tiza o chuck line, usualmente denominada chocla. En la obra se dice chocla y hay una herramienta que se llama chocla para marcar líneas sobre los listones. Bien, les comento. Eh, la chocla es algo así como una cinta métrica. Vieron que ustedes estiran la cinta métrica y después, no las automáticas, sino las que tienen que agarrarle una manijita y que tienen que girarla para que se guarde de nuevo la cinta dentro de ese dispositivo. En este caso es un hilo, tiene un hilo de albañil, de algodón, y adentro tiene un polvo. Por lo general es un polvo que se llama, que es un óxido de hierro, en algunos casos, cuando es el color rojo, que tiene el nombre comercial como ferrite. Ese polvo hace que se embeba, digamos, se llene el hilo de ese material. Entonces, cuando yo lo estiro, ejemplo, yo voy a tener acá puesto lo que es la membrana, ¿cómo se llama? Sí, la membrana aislante acústico, digamos, aislante hidrófugo, perdón. Entonces, cuando yo tengo que tirar todo lo que son los listones, eh, tengo que tener una guía. Entonces yo estiro el hilo de punta a punta, después mido paralelos, porque tienen que quedar todos paralelos, uno listón con otro, y sobre eso uno en el medio, una persona estira el hilo para arriba, suelta, como el hilo golpea en el aislante y en el yesero, deja toda una línea marcada, o sea, todo un rojito como si fueran agarrado una regla y pasado una, un lápiz rojo o un lápiz donde me marca toda esa línea para mantener toda una línea parejita. Bien, lástima que bueno, no estamos, si no esto lo hubiéramos hecho en clase también, hubiéramos armado un techito. Pero bueno, tranquilos, tranquilos. Igual con esto, con todo lo que les escribí acá, ustedes van a poder lograr entender un poco mejor también esto. Bien, entonces, dice, una vez replanteadas, ¿no? Replanteadas lo que sería el clavador o el listón, y las alfajías o clavaderas, acá dicen, tienen dos nombres, ¿eh? Alfajías o clavaderas, ¿eh? O listones, ¿sí? Listones clavadores. Quedando la estructura lista para recibir la cubierta de teja o chapa. ¿Mm? Puede ser teja, chapa, puede ser, porque cada uno depende de qué cubierta pongas. Puede ser cubiertas de piedra, ¿sí? Puede ser de chapas romboidales, hay muchas formas. Hay otros lugares en el sur, creo que lo usan, de cáscaras de madera, lo usan como teja. Y así, bueno. En el caso puntual de las alfajías o clavaderas, hay que considerar la calidad de las mismas, ya que en el caso de maderas muy jóvenes o blandas, debido a la humedad presente en esta parte del techo, y especialmente en el caso de tejas, donde va a entrar mucho aire, porque la teja misma tiene lugares de respiración demasiado grandes algunos, entonces la humedad ambiente va a ingresar ahí, estas maderas pueden entrar en descomposición y perder resistencia, lo que se traduce en un ondulado del techo desagradable a la vista. Sí, si también pasa eso en el listón si es verde. Si es verde, entonces con el tiempo se empieza a doblar eso. Y ustedes van a ver cómo puede ser. Yo puse las tejitas derechas y ahora se están doblando. ¿Cómo puede ser? Bueno, puede pasar por todo este coso. Bien, por eso es importante el clavador también, ¿no? Entre tantas cosas, porque es lo que va a ver la vista después de lo otro. Bien, para evitar ese problema se recomienda colocar como alfajías maderas semiduras bien estacionadas.
Por lo general se utiliza como este tipo es el ¿cómo se llama? Acá arriba lo nombré que me olvidé ahora, el que está mucho ahí esperen que ya me acordaba porque siempre me olvido. La salina. ¿Eh? La madera salina por lo general es muy buena para esto. La madera salina, ¿sí? Perdón que esta cosa de grabar es nuevo, pero bueno, es así. Bien, se coloca bien estacionadas, tratadas con autoclave, en autoclave o bien realizarle a las mismas un tratamiento con pintura adecuada previo a la instalación. Bien, todas las maderas, chicos, todas las maderas. Si es un tratamiento autoclave, si ustedes compran una madera que tenga ese tratamiento, es meter la madera, la meten adentro de un horno, una especie de horno, algo que se sella, un tacho gigante, ponen toda la madera, le sacan, la ponen al vacío, le sacan todo lo que haya aire. Entonces ahí, después, a medida que sacaron, dejaron al vacío a alta temperatura, empiezan a inyectarle, digamos, veneno, ¿sí? Veneno al ambiente. Entonces, claro, imagínense, es como que yo estoy sin respirar, yo puedo, respiro, pero ¿qué respiré? Respiré todo lo que es el veneno, entonces entró por todos lados, por todas las porosidades, cavidades, grietas de la madera y se queda bien protegida para que no entren bichos, para que la humedad no lo ataque tanto, porque estas maderas, esos venenos, digamos, comúnmente llamado penta uno de los tantos, hay muchos más, eh, hacen que se proteja mejor la madera. Y dura mucho más. Bueno, acá voy a los detalles constructivos. ¿M? Ahí se los dejo. Esto lo van a tener que hacerlo, ¿sí? Como para que ustedes vayan viendo. Así que ponen después pausa para seguir copiando tranquilo todo esto. Acá tienen las referencias, que es cada uno de los cosas. Lo que no figura es porque no figura ahora, como será el punto 8, la cenefa, que es cenefa de madera de terminación a la vista, que es lo que termina, como terminó el frente o los laterales también. Bien, acá se lo subo otro detalle constructivo que sería techo de teja con doble barrera hidrófuga. Y acá es lo que les voy a comentar de paso mientras ustedes miran. Acá tenemos un cabio, acá tenemos la cenefa de frente de terminación. Acá abajo no se llega a ver, pero serían lo que iría acá arriba de este, agarrando a la... ¿Cómo se llama? Agarrando al aislante hidrófugo de vapor, que sería este, al aislante hidrófugo. Este se agarraría con la cenefita que viene acá abajo, con el yesero. A su vez, después van los listones que se ven acá al costado, los listones clavadores. Y pueden ponerse en el medio los aislantes térmicos, que es lo que yo les comentaba. Que el aislante térmico tiene que tener, respetarse la altura del clavador para ello. Después, en este caso, es lo mejor, pero no todos los propietarios pueden llegar a pagarlo porque se encarece también el costo, pero nunca está de más. Se puede poner otra barrera de vapor parecida a la de abajo o de otro material que cubra más, entonces cubrimos doblemente toda esta madera. Y después iría la teja y todo lo demás. Bien, acá tienen las referencias para que vayan copiando, ¿sí? Acá estamos en la CNF de terminación. Bueno, acá ahí está todo escrito, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo bien todo esto. Bien, ahora bien, observar. Observar que se trata de una teja francesa, la cual su colocación debe ser trabada como en el detalle. Su sujeción al listón se realiza con clavos antioxidantes, protegido contra la corrosión. Y su clavado se realiza por hileras, dependiendo del porcentaje dependiente de la cubierta. En una palabra, chicos, la teja sean tejas cerámicas, cualquier tipo de tejas cerámicas. En este caso son francesas. Y vuelvo acá. Observen que acá está la división de la teja. Y observen que las otras técnicamente acá están en la mitad. Es como los ladrillos, se ponen trabándose, uno en la mitad del otro. ¿Por qué? Porque cuando viene el agua van surcando por estos círculos. Si ustedes miran, yo les envié documentación sobre materiales cerámicos en la parte de tejas. También hablaba sobre esto, sobre los surcos que hace para que no se filtre el agua hacia abajo, ¿sí? Y bueno, se clavan. Si tenemos un techo con muy poca pendiente, hablamos de un 35%,
40%, se clava la primera hilera, la que va a ir contra acá, contra la cenefa, se clava la primera hilera, después se clavaría la tercera o cuarta y así sucesivamente se clavarían las tejas, por hileras nada más. Eh, y usted dirá, profe, ¿por qué? Por dos motivos. Primero, que todos los que son los clavos estos, que sean de material antioxidante, ¿no? Así, tipos materiales, clavos hincados, son muy caros. Segundo, es que si vos tenés que hacer una reparación, porque a veces las aves ingresan y te rompen los aislantes, entonces tenés que levantar tejas y es medio engorroso andar desclavando y podés romper las tejas también. Así que en ese caso se trata de hacer de esa manera. Ahora bien, pero si tenés porcentajes altos, en el orden de los 50%, 60% y más también, que puede haber techos estilos ingleses que tienen demasiado pendientes, en ese caso sí se va a tener que clavar mínimo todas las hileras o hileras intermedias, la primera, la tercera, la quinta y así, porque hay más riesgo por la gravedad de caídas de las tejas o por vientos que los muevan y que caigan. Entonces en ese caso sí, se trata de hacer eso. Bien, eso es importante que vayan observando, ¿sí? Bien, acá tenemos otro detalle que ya sería de un techo de chapa sin entablonado o machimbrado. Observen que acá abajo tenemos el machimbrado. ¿Qué quiere decir? Que ese machimbrado va a ser el cielo raso de la parte de abajo, ¿no? Del local, ¿sí? Entonces ahí queda como a la vista. O si es una tabla, no va a quedar a la vista, se va a hacer otra terminación, pero que es una parte de la estructura. En este caso, como en este caso de la chapa, se puede hacer eh, sin nada. Entonces acá que tenemos, digamos, una cenefa de terminación, o un cabio y un clavador. Y nada más. Sobre eso se clavan. Por lo general ahora, esto que está acá, lo ven acá, está mal. En este dibujo no se clavan las chapas en la parte inferior de la chapa, en este caso trapezoidal. Se clavan en la parte superior. Porque en la parte inferior es donde corre el agua y en la parte superior es donde se desliza el agua más rápidamente. Entonces va a haber menos riesgos de filtraciones de agua por medio de los tornillos autoperforantes o de clavos helicoidales, ¿sí? Siempre se trata de clavar con clavos helicoidales. Antiguamente se usaban clavos con cabeza, la cabeza que tenían plomo, como una especie de, digamos, de botón que era de plomo. Entonces cuando uno clavaba, el plomo quedaba ahí arriba y hacía como un capuchón para que el agua no pase. Hoy no se usa mucho de eso, ya no se usa. Si bien está en el mercado, no se usa. Se usan tornillos autoperforantes, que es mucho mejor. No, no te lastimas, no daña la chapa y son más nobles. Bien, así que bueno, puede haber un techo de este estilo. Y acá están las referencias. Mientras leen las referencias, yo digo, mientras copian, yo les digo hasta. En este detalle del ejemplo, si el raso del local será suspendido. ¿Mm? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante los que es cielo raso, ¿sí? Cielos rasos los veremos más adelante, ¿no? Incorporándose a este, al cielo raso suspendido, las barreras de vapor y aislantes térmicos, ¿sí? Térmicos y todo tipo de aislantes, ¿sí? El peso propio de un techo de madera con chapa es de aproximadamente 3 kilonewton por metro cuadrado, incluyendo la estructura que la sostiene, ¿sí? Eh, Así que con eso estamos diciendo que es muy liviano el techo de chapa. Todos los elementos de sujeción deben ser protegidos contra corrosión, galvanizados o zinc. Y bien, por ahora terminamos en la página 6. Así